Hola, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y sean bienvenidos al programa Conversaciones con Perspectiva. En esta emisión conversaremos sobre el libro Partidos, Sistemas de Partidos y Democracia, la obra esencial de Peter Mayer, cuya obra la coordinó Fernando Casal Bertoa, a quien tenemos como invitado. Permítanme decirles que esta importante obra tiene tres características. Reúne artículos del más influyente estudioso contemporáneo de los partidos y sistemas de partidos, Peter Mayer. Es un libro que contiene por primera vez traducidos al español sus artículos fundamentales. Y tercero, es un libro compilado por dos de sus discípulos, colaboradores y amigos, Fernando Casal y Gerardo Sherlis. Y antes de darle la palabra al doctor Fernando Casal Bertoa, permítanme decirles que es doctor por el Instituto Universitario Europeo de Florencia, Italia. Actualmente es profesor titular en la Escuela de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de Nottingham, Reino Unido. Fue cofundador y copresidente de la Red de Investigación, Partidos Políticos, Sistemas de Partidos y Elecciones del Consejo de Estudios Europeos. Asimismo, es colaborador de IDEA Internacional, de la Comisión de Viena y el Consejo de Europa como experto en la regulación de las finanzas de los partidos. Es codirector del Centro de Investigación para el Estudio de los Partidos y la Democracia de la Konrad Adenauer, así como miembro del Consejo Asesor del Instituto Georgiano de Política. Sus investigaciones han sido publicadas en las revistas de mayor prestigio en su área. También ha publicado varios libros. Ha sido coautor y autor de varios capítulos en libros de obras colectivas. Y su libro más reciente se titula Cierre del sistema de partidos, alianzas entre partidos, alternativas de gobierno y democracia en Europa, publicado por Oxford University Press. Fernando, gracias por haber aceptado nuestra invitación para estar con nosotros en este día. Muy bien, muchísimas gracias. El placer es mío. Fernando, antes preguntar, de preguntarte algunas cosas que tengo interés para el público que nos va a ver y escuchar, eh, ¿podrías compartir con nosotros cómo surgió la idea de este libro de homenaje a tu amigo y mentor? Bueno, pues la verdad, vino encuadrada, ¿no? En un momento en el que se estaban realizando otro tipo de libros homenaje a la obra de Peter Mayer. Por ejemplo, Ingrid Van Biesen, que también fue estudiante de Peter y fue también colaboradora mía. Yo trabajé para ella, de hecho, en la Universidad de Leiden, donde estudió el doctorado Gerardo Scherlis con Peter. Ya ves todas las conexiones, ¿no? El mundo es muy pequeño. Pues estaba preparando una compilación para el Consorcio Europeo de Ciencia Política. Por otro lado, también algunos compañeros míos del Instituto Europeo que eran estudiantes de Peter, estaban realizando una compilación en polaco, ¿no? Y entonces, pues Gerardo y yo hablamos de hacer un pequeño homenaje a Peter y sobre todo empezamos a ver y mirar que no había traducción de las obras de Peter al español. De hecho, solo pudimos encontrar dos obras, ¿no? Y eso, como has comentado tú en la introducción, pensando que estamos hablando de uno de los politólogos más influyentes del estudio de los partidos políticos y sistemas de partidos, ¿no? Además, nosotros éramos pues los únicos estudiantes de habla española, estudiantes de doctorado de habla española que Peter había tenido nunca, ¿no? Y además, pues sí, también es una idea interesante, ¿no? Que ya había tenido Gerardo con Peter, ¿no? De la posibilidad de traducir por la falta de traducciones al español, ¿no? Y por el hecho de que, desafortunadamente, todavía muchos politólogos de habla hispana, pues no dominan el inglés, ¿no? Entonces, pues por eso él con Peter habían ya tenido esa idea. Entonces, digamos que estos diferentes elementos, ¿no? Confluyeron
en el universo para que nos pusiéramos a hacer esto y contamos, gracias a Dios, tanto con el apoyo de la mujer de Peter como financieramente de varias instituciones, incluyendo el propio Instituto Europeo, ¿no? Y eso nos permitió pues elaborar esta compilación. Claro, y afortunadamente ya los colegas que aún no se acercan a esta obra de Peter y los futuros politólogos, ojalá y puedan acceder a leer su valiosa obra. No está toda, evidentemente, pero está de la más significativa en este libro que has compilado. Y sé que el tiempo es muy limitado, pero no puedo dejar de preguntarte brevemente, en tu opinión, Fernando, ¿cuáles son los aportes más importantes de Peter May en el estudio de los partidos y los sistemas de partidos? Sí, bueno, tenemos poco tiempo, entonces intentaré centrarme en lo más importantes, porque yo creo que la contribución de Peter a la ciencia política y sobre todo en este tema es ingente, ¿no? Bueno, yo creo que obviamente hay que citar, ¿no? El famoso artículo sobre el partido cartel, ¿no? Y la cartelización del sistema de partidos. Que esto es muy interesante porque yo creo que el partido cartel, que ha sido muy citado y también muy criticado, ¿no? La aportación más interesante de ese artículo es algo que pasó casi desapercibida, en el sentido de muchos se centraron en la existencia o no del partido cartel, si la financiación pública llevaba a la existencia de partidos cartel, la profesionalización, la centralización, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en ese artículo también se habla de la cartelización del sistema de partidos, es decir, la colusión de los principales partidos, ¿no? En el centro, dejando abierto los extremos, lo que permitía, obviamente, la aparición de partidos iliberales, de partidos antisistema, ¿no? Que realmente, como sabemos hoy en día, es, digamos, un poco lo que ha sucedido. Es decir, lo más importante de ese artículo no se le puso atención y es lo que realmente, digamos, ha llevado a una predicción del futuro mucho más, actualmente presente, obviamente, mucho más importante. En relación con eso, obviamente, está también, ¿no? La contribución a las diferentes caras, como le llaman ellos, de la organización de los partidos políticos, ¿no? El famoso partido en el terreno, ¿no? El partido en la sede central y en los cargos públicos. Eso fue también una aportación importantísima para poder entender cómo se organizaban los partidos políticos. Yo creo que el concepto de clivaje, ¿no? Y sus efectos en la estabilidad de la volatilidad de la estabilidad del electorado, ¿no? Yo creo que ese libro es fantástico. Yo siempre lo he tenido durante muchos años como mi libro de cabecera, un libro al que siempre volví una otra vez. No en vano ganó el premio Steinrocken. En él lo que hacen es desarrollar las teorías de Steinrocken y realmente comprobarlas, puesto que el libro principal la obra principal de Steinrocken con Lipset, ¿no? Era bastante teórica y centrada en estudios de casos, mientras que aquí llevan a cabo todo un mapeo, ¿no? De los sistemas de partidos en 100 años, desde 1885 hasta 1985. Yo creo que eso también fue muy importante. Obviamente, y lo que más me ha influenciado a mí en mi obra es el famoso concepto o la noción de cierre del sistema de partidos, ¿no? Como una nueva forma de entender o de medir, digamos, cuándo un sistema de partidos cambia o no y cuándo se puede considerar que está institucionalizado o no, evidentemente, ¿no? Y en relación con esto, yo creo que otra de las grandes obras de contribuciones de Peter, que no se ha, creo, valorado tanto y se encuentra en el famoso libro de Cambio del sistema de partidos, es la predicción de que los sistemas de partidos comunistas iban a tardar muchísimo en estabilizarse, ¿no? Había esa idea de que con el tiempo los sistemas de partidos se estabilizarían y él, que no era un experto en sistemas de partidos por comunistas, utilizando las teorías que habían llevado a entender el desarrollo del sistema de partidos en Europa del Oeste, ¿no? En el mundo occidental, predice que llevará muchísimo tiempo la institución de los sistemas de partidos en Europa del Este. Y esto verdaderamente es lo que yo creo que también estaba bastante acertado. Y ya digamos, por último, podríamos nombrar mucho más, el limitado impacto de la Unión Europea en los sistemas de partidos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que
Otro de las grandes aportaciones está en su famoso libro póstumo, ¿no? El declive de la democracia representativa. Yo creo que es una contribución importantísima para entender lo que está pasando hoy en día, ¿no? Cómo los partidos y el electorado se han movido en direcciones opuestas, creando un vacío que obviamente está siendo o intentado ser llenado por esos partidos, ¿no? Irresponsables, esos partidos iliberales que prometen el oro y el moro de forma irresponsable, ¿no? Entonces yo creo que eso también es una gran aportación. Pero bueno, podríamos estar hablando horas, ¿eh? Claro, gracias, Fernando. Tocaste dos temas que más adelante espero poder preguntarte. Por lo pronto, para el público que nos va a ver y escuchar, quiero comentarles que el doctor Fernando Casal también lleva varios años estudiando el tema de la institucionalización del sistema de partidos. Y en ese sentido, Fernando, te quiero preguntar para los futuros politólogos y los colegas que van a escuchar esto, en tu opinión, ¿qué debe entenderse por institucionalización del sistema de partidos y qué dimensiones integran esa institucionalización? Sí, evidentemente. Por cierto, comentabas el libro con Oxford que está traducido al español para todos nuestros los que nos escuchan en este programa, pues el año pasado se publicó con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, ¿no? En ese libro, y básicamente basándonos en la noción de Peter, que obviamente partía del trabajo de Sartori y de Steinrock, que yo diría son los padres, digamos, profesionales, tanto de Peter como míos en este sentido, ¿no? La institución del sistema de partidos se refiere a la predictabilidad y a la estabilidad en las pautas de competición interpartidista. Es decir, se trata de intentar predecir cómo los gobiernos, más que cómo los partidos van a relacionarse entre sí. ¿Qué pasa? Que como la formación de gobierno es, digamos, el culmen de cómo los partidos políticos se pueden relacionar, puesto que hay diferentes arenas, Peter Mer en su obra con Luciano Bardi también lo habla, ¿no? Hay la arena electoral, la arena parlamentaria, la arena gubernamental, pero como bien dijo Steinrock, es ahí donde es el culmen, digamos, es el resumen de cómo los partidos políticos se relacionan. Entonces, un sistema de partidos está, digamos, institucionalizado cuando se puede predecir la forma en que el gobierno se va a formar, ¿no? En la forma en que los partidos políticos se interrelacionan. Y en este sentido, Peter distingue, digamos, no tanto de dimensiones, porque la dimensión esencial del estudio del sistema de partidos es esa estabilidad y predictabilidad, pero tres, digamos, elementos a tener en cuenta, ¿no? Que es la alternancia gubernamental, la fórmula de gobierno y el acceso al gobierno. Entonces, la idea es que cuando los gobiernos se alternan de una forma total, es decir, por ejemplo, cuando un partido de derechas está 4 años y después aparece un partido de izquierdas, después vuelve a ganar el partido de derechas, el partido de izquierdas, eso es una alternancia total. Cuando la fórmula de gobierno es familiar, es decir, cuando siempre un partido, por ejemplo, un partido conservador y un partido liberal siempre van en coalición, mientras que el socialista va con los comunistas. Y siempre es así. Y cuando existe un cierre en la forma del acceso, es decir, cuando tienes tres o cuatro partidos que son los únicos que pueden formar gobierno y sabes que siempre van a ser esos y no va a haber otros partidos. El sistema de partidos es predecible, la estructura de competición es estable, ¿no? Y el sistema de partidos es cerrado y institucionalizado. Si por el contrario, como sucede en muchas nuevas democracias, por cierto, lo que hay es una alternancia parcial, es decir, algunos partidos que estaban en el gobierno salen y entran otros nuevos, pero algunos de los que estaban se mantienen. Por otro lado, tenemos que, por ejemplo, hoy los partidos conservadores están en coalición con los liberales, pero mañana ya están en coalición con los cristianodemócratas y pasado están en coalición hasta con los verdes. Y los socialistas ya no van solo con los comunistas, sino que también van con los verdes y a veces también están con los liberales y a veces incluso están, ¿no?, con los populistas y los liberales. Pues entonces la fórmula de gobierno es Ecuador.
Y cuando tienes, obviamente, partidos nuevos que tras elección y elección y elección entrando en el gobierno, el acceso es abierto. Entonces, nosotros en el libro, con la ayuda de Scholten Jedi, llevamos a cabo una operacionalización matemática de estas nociones, ¿no? Los que nos permite medir si un sistema de partidos está más institucionalizado o no, además de permitirnos determinar cuándo existe el cambio en el sistema de partidos. Qué interesante, Fernando. Y esta es una pregunta que yo tengo interés. Corrígeme, por favor, si te malinterpreté. Son estas características de un sistema de partidos institucionalizado que es la estabilidad, la familiaridad y la predictibilidad. Lo que creo haber entendido que no es correcto hablar de sistemas de partidos emergente o sistema de partidos en consolidación por estas tres características que no es conveniente hablar de estos dos términos. ¿Te malinterpreté? Pero no, no, vamos a ver. Yo creo que es importante tener en cuenta una operacionalización, una medida que es continua, más que dicotómica, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, Peter, cuando él empieza a desarrollar esta noción, que básicamente es en el libro de Cambio del Sistema de Partidos de 1997, él tiene más esa conceptualización dicotómica, ¿no? Pero nosotros, al poder operacionalizar matemáticamente, el concepto de cierre del sistema de partidos, podemos establecer estas distinciones. Hombre, nosotros en el libro no utilizamos esto de consolidándose, emergente. Nosotros preferimos hablar simplemente de alta, muy alta, media, baja, muy baja, ¿no? Aunque podríamos decir, por ejemplo, que aquellos que tienen un nivel de institucionalización media alta están en proceso de institucionalización. Aquellos que tienen un nivel de cierre alto están institucionalizados y aquellos que tienen un nivel de cierre muy alto están sobreinstitucionalizados, que también puede ser problemático, ¿no? Como hablaba Andreas Schelder en su artículo de 1995 sobre los problemas de la sobreinstitucionalización. Esto es un poco como el Ricitos de Oro, ¿no? El estar poco institucionalizado es malo, pero el estar demasiado institucionalizado también puede ser malo, ¿no? Entonces, yo diría que quizás los términos esos que tú usabas pues son un poco más difíciles, ¿no? De encajar, ¿no? Pero evidentemente yo creo que una medición continua del término es mucho mejor que una medición dicotómica, ¿no? Aunque yo entiendo que a veces es mucho más fácil decir o institucionalizado o no institucionalizado. Claro. Y Fernando, puede parecer una pregunta baladí, pero creo, en mi opinión no lo es. ¿Existe una vinculación entre la institucionalización de los partidos en lo individual con la institucionalización del sistema de partidos? ¿Existe una relación? Sin lugar a dudas, y yo he trabajado bastante en esto. Y Peter también, de hecho, en un capítulo que tiene en 2001, donde básicamente analiza, ¿no? El famoso congelamiento de los sistemas de partidos y qué es lo que Steinrock y Lipset querían decir con esa frase, ¿no? Él habla, ¿no? De la posibilidad de que haya sistemas de partidos que están institucionalizados y no tienen los partidos políticos institucionalizados y también que exista el sistema de partidos donde los partidos están institucionalizados, pero el sistema de partidos, es decir, la estructura de competición partidista no es predecible ni estable. Lo que, por cierto, tiende a ser más frecuente que el otro caso, ¿no? Y entonces nosotros en el libro este que comentaba antes de Oxford University Press, ¿no? Que ahora está en español en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, pues ahí analizamos esta relación justamente entre la institución de los partidos y la institución de los sistemas de partidos, ¿no? Y vemos que es la institución de los partidos políticos lo que lleva a la institución del sistema de partidos, aunque no es una condición necesaria. Es decir, un sistema de partidos puede estar institucionalizado sin tener sistema de partidos institucionalizados, pero es una de las principales causas y además lo vemos desde el punto, digamos, de vista temporal, en el sentido de que primero se produce la institución de los partidos y al estar los partidos institucionalizados, permite que esas relaciones
se estabilice, ¿no? Es un poco, pues, primero tenemos, ¿no? Que las unidades del sistema de partidos son estables y entonces solo así podemos establecer, ¿no? Unas relaciones que ya son familiares entre esas unidades. Si, por ejemplo, lo que no tenemos es unos partidos políticos estables que tienen un enraizamiento social y unas organizaciones sistémicas que permiten, ¿no? Un relevo, por ejemplo, de los líderes de forma organizada, pues evidentemente va a ser mucho más difícil por los mismos partidos poder predecir cómo esos partidos se van a comportar. No te quiero ni contar cuando tienes, ¿no? Un sistema donde partidos nuevos y partidos viejos entran y salen continuamente. Entonces es imposible establecer esas relaciones estables que te permiten institucionalizar el sistema de partidos. En, en un artículo que publicamos en Perspective on Politics, de hecho, incluso vamos más allá y intentamos ver el problema del huevo o la gallina. Es decir, ¿fue antes la institución del sistema de partidos o fue antes la institución de los partidos? Y confirmamos clarísimamente que primero fue la institución de los partidos y solo después la institución del sistema de partidos. De hecho, hacemos un resumen de ese artículo en el apéndice, que es un poco una adición que la versión española del libro tiene y que no tenía la versión inglesa original. ¿Mm? Y aprovecho que estás ahora con nosotros, Fernando. En esta valiosa obra, tú colaboras con un artículo que se llama La institucionalización de los sistemas de partidos a través del tiempo, la Europa poscomunista en perspectiva comparada, y en donde en este texto, si no me corriges, por favor, te preguntas en qué medida se habían institucionalizado los sistemas poscomunistas y cuál era la variación al respecto entre los diferentes sistemas políticos. Eh, Fernando, a casi una década que escribiste este texto, eh, te quiero preguntar, eh, ¿ha habido una variación en la institucionalización de esos sistemas de partido que estudiaste? Sí, antes de contestarte la pregunta, me gustaría comentarte una anécdota en relación a este capítulo, ¿no? Este capítulo es la traducción al inglés de otro capítulo que habíamos preparado Peter y yo para una obra editada por Ferdinand Müller-Rommel y Hans Kemmann, que es producto, por cierto, de un paper, ¿no? Una ponencia que presentamos en el Congreso del ICPR, ¿no? del Consorcio Europeo de Ciencia Política en Lisboa en 2009, ¿no? Y la anécdota interesante fue que él acababa de escribir un capítulo donde intentaba ya operacionalizar matemáticamente la noción del concepto de cierre, ¿no? Que ya digo, la primera publicación importante sobre ellos en 1997 pero no lleva a operacionalizarla matemáticamente hasta 10 años después, en 2007. En aquel entonces yo era estudiante de doctorado de Peter y obviamente vi la oportunidad de, vamos a aplicar esto a Europa del Este. No era digamos, el centro de atención de Peter, a pesar de que, ya digo, había publicado este capítulo cómo podrían o no instituirse los sistemas de partidos con poscomunistas en el futuro. Y yo, como estaba haciendo una tesis sobre los estados de Europa Central, pues dije, es la perfecta combinación. Y me acuerdo que fui y se lo propuse, ¿no? Y él, con su característico, digamos, humor y generosidad, me dijo, fantástico, hagámoslo. Y tú serás el primer autor. Con esto te quiero un poquito también comentar cómo era Peter, no yo solo como académico, sino como persona, ¿no? Una persona generosa que, bueno, como tú bien sabes, no todos los directores de doctorado te dicen, oye, vamos a hacer algo que me gusta lo que propones y además tú vas a ser el primer autor, ¿no? Entonces, pues yo creo que esto es importante también para que la gente sepa hasta qué punto, pues, Peter era, además de un gran académico, una buena persona. Volviendo un poco a la pregunta que me has hecho, bueno, pues la verdad es que obviamente los sistemas de partidos poscomunistas en general están bastante institucionalizados o todavía no se han institucionalizado, ¿no?
Tenemos obviamente casos de institucionalización, como puede ser Georgia o Hungría, aunque las credenciales académicas, perdón, las credenciales democráticas de estos dos países, pues están un poco en solfa, ¿no? Últimamente, como bien sabes. De hecho, hoy mismo, durante los últimos meses, se han llevado protestas, ¿no? En Georgia por las últimas elecciones que, bueno, digamos que dejaron mucho que desear. ¿Y qué te voy a contar de lo que está pasando en Hungría con Orbán, ¿no? Hay sistemas de partidos, obviamente, sí democráticos y también institucionalizados, como puede ser Albania, ¿no? O, en cierto modo, sistemas de partidos que están a punto de institucionalizarse o en donde digamos, la predictibilidad es bastante alta, como puede ser Macedonia del Norte o Croacia, ¿no? Macedonia del Norte tienes un sistema de dos bloques clarísimos, ¿no? En Croacia, igual que en Albania, pues hay dos partidos principales, los conservadores y los socialistas, ¿no? Pero la mayoría de ellos todavía están, digamos, son muy inestables, ¿no? Y eso se ve, por ejemplo, incluso en sistemas de partidos que algunos consideraban que estaban institucionalizándose, pero las últimas elecciones han probado que no. Por ejemplo, en Polonia, ¿no? Donde Tusk ha formado una coalición con 5 partidos, de los cuales solo 2 habían estado juntos en el gobierno previamente, ¿no? Entonces, clarísimamente es una fórmula abierta, acceso de nuevos partidos, ¿no? Y entonces, básicamente, podemos hablar de que todavía el sistema de partidos no está institucionalizado. No tiene ni que hablar de Letonia, ¿no? Pues o Eslovenia. En Eslovenia, por ejemplo, de las últimas 5 elecciones, ha habido básicamente un partido que fue formado incluso alguna vez 3 meses antes de las elecciones, que gana las elecciones y forma gobierno, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es claro que los sistemas de partidos poscomunistas todavía tienen mucho que luchar para considerarse institucionalizados. Aún así, he de decir, ¿no? Que lo interesante es que, en contra de lo que muchos, yo esto he hablado en 2 artículos, uno en 2013 en Governing Opposition y el otro en 2018 con Scholz and Jere en East European Politics and Societies. La teoría era que los sistemas de partidos poscomunistas, vale, muy bien, y podrían tardar en institucionalizarse, pero iban a institucionalizarse poquito a poco y llegarían a converger en algún momento en el tiempo, algunos decían más pronto, otros como Peter decía mucho más tarde, ¿no? Con los sistemas de partidos occidentales. Lo interesante es que sí se está produciendo esa convergencia, pero se está produciendo esa convergencia a la baja, porque como tú bien sabes, los sistemas de partidos occidentales se están deinstitucionalizando, entonces lo que se produce es, ya digo, una convergencia pues a la baja, ¿no? En vez de ser una convergencia a la alta, se produce una convergencia más bien a la baja. Y eso es algo muy interesante y algo que yo escribo ya en 2013 y de lo que estoy también un poquito orgulloso de poder haberlo predecido, ¿no? Y qué interesante, Fernando. Y antes de formularte la última pregunta, Fernando, has comentado en algunas de tus publicaciones que el mal funcionamiento de los partidos tradicionales ha sido crucial en el éxito electoral de los partidos antisistema, de tal suerte, y corrígeme si me equivoco, de tal suerte que afirmas que la enfermedad que aqueja las democracias actuales es la crisis de esos partidos tradicionales y que el sistema de esa enfermedad son los partidos antisistema. ¿Cómo podemos curar esa enfermedad, en tu opinión, Fernando? Bueno, sí, justamente. Eso es algo que pongo en un artículo que publiqué en el Journal of Democracy hace un par de años. Y la forma de curar esta enfermedad es cambiando la forma de ser de los partidos políticos, ¿no? Entonces, una de las cosas que estamos viendo hoy en día, pues, es, por ejemplo, una tendencia al cortoplacismo, ¿no? Y la personalización de la política, ¿no? Lo importante en relación a esta personalización ya no es la ideología, sino la imagen y el relato, ¿no? En relación al cortoplacismo, pues lo que existe, pues, por ejemplo, es una falta de inversión en los estudios académicos muestran, por ejemplo, Nicole Bolle para por una organización partidista fuerte
permite al partido sobrevivir, ¿no? Y el problema es que los líderes hoy en día, que 4 años después pues han desaparecido, ¿no? Esto, por ejemplo, en Eslovenia que te comentaba antes, pues es muy claro, ¿no? Eh, que este cortoplacismo hace que todo se olvide, ¿no? Lo que se dijo por la mañana, pues ya no se acuerda por la tarde, ¿no? Y esto lleva también a una falta de responsabilidad, en el sentido de que se ha llevado una cultura de la subasta continua, ¿no? Es decir, y yo más, y yo te prometo, pues la luna, pues yo te voy a prometer Júpiter, ¿no? Que por cierto, eh, populistas, ¿no? Hay mucho una falta de esa cultura crítica en la calidad de nuestros políticos, ¿no? ¿No? Y piensas, los que tenemos hoy, los que teníamos pues hace 30 años, ¿no? Pues eso es porque aquí el único que sube es el que hace la pelota, hablando en Román Paladín, ¿no? Digamos que los partidos políticos han perdido esa función de, digamos, controladores, ¿no? Veto players, ¿no? Como se le llama en inglés, ¿no? Y por eso yo creo que lo importante es que los partidos políticos cambien internamente. Es importante, por ejemplo, pues lo que hablamos antes, la institución del propio partido, la institución organizativa, que se invierta en la organización. De hecho, por ejemplo, la forma incluso de hacer campaña. Es decir, está probado que la campaña puerta a puerta es muchísimo más efectiva y sobre todo crea unas relaciones y unos vínculos con los electores y los miembros y aquellos que apoyan al partido de mayor duración que las campañas en por ejemplo, redes sociales, ¿no? También es importante, obviamente, que los partidos pues sean responsables, ya no solo en el hecho de, digamos, respetar y hacerse respetar, ¿no? Sino también en el hecho de cumplir con sus programas. Hoy en día, pues un poco lo que hablábamos antes, como lo que se dice en la mañana, a la tarde ya nadie se acuerda, pues da igual, puedo prometer subir impuestos por la mañana y después por la tarde digo que los voy a bajar. Yo creo que también la transparencia. Y en esto, por ejemplo, las nuevas tecnologías podrían ser esenciales, ¿no? Uno de los problemas importantes que vemos hoy, las críticas que he hecho a los partidos políticos, es que son corruptos, ¿no? Yo trabajo mucho como miembro del grupo de expertos en partidos políticos de la OSCE, y voy a muchos países intentando pues, mejorar la regulación de financiación de los partidos políticos. Las nuevas tecnologías podrían permitir saber la financiación, así como tanto los ingresos como los gastos, casi en tiempo real, ¿no? Y yo creo que esto sería muy importante a la hora de que se recupere esa, digamos, falta de confianza de los votantes, de los ciudadanos en los partidos políticos. Yo creo que también los partidos políticos tienen que dar ejemplo, ¿no? Es decir, esto lo vimos mucho en el caso del COVID, las fiestas de Boris Johnson, ¿no? Te acordarás, ¿no? Sí, es decir, yo no podría ir a visitar a mi abuela que estaba en la casa de al lado, pero él se podía montar unas fiestas en el número 10. Y eso obviamente es algo que hace mucha mella. Yo creo también pues, luchar contra ese cortoplacismo, ¿no? Yo creo que las políticas públicas deberían ser a largo plazo, ¿no? Y también ya para terminar, quizás dos cuestiones importantes. La importancia del compromiso, ¿no? La importancia de llegar a acuerdos entre los partidos políticos. Yo creo que esto lo estamos viendo, por ejemplo, hoy en día en Estados Unidos, ¿no? Como Trump está rompiendo estos acuerdos de tantas décadas, ¿no? Yo lo veo también en mi país, ¿no? Cada vez que entra un gobierno, pues se cambia la ley de educación. ¿Cómo no podemos estar a la cola del informe PISA si eso es un poco como los sistemas de partidos, ¿no? O como las instituciones. Necesitamos estabilidad. A veces es mejor tener una institución mala que sea estable que tener una buena
que la estás cambiando todo el tiempo, ¿no? Y lo mismo pasa con las políticas de educación, con las políticas de inmigración, otro de los grandes temas hoy en día, ¿no? De debate, ¿no? Con la reforma judicial, las pensiones. Estos son temas en donde los partidos mainstream, tienen que llegar a acuerdos. Y ya lo último es que la democracia no es un juego de suma cero. Es decir, hoy en día el gran problema que vemos es que los partidos tradicionales piensan que lo único que piensan es en mantenerse en el poder, ¿entiendes? Ya no es como antes una representación, como esa cadena que iba desde los votantes al gobierno representando una cierta ideología para aplicar unas políticas públicas. No, no, se trata de estar ahí agarrados al poder, agarrados a papá Estado, ¿no? Y hacer todo lo posible, ya sea reforma judicial, cambio del sistema electoral, lo que sea, para mantenerse en el poder. Y eso, por cierto, es algo que también han aprendido de los partidos populistas, ¿no? Y esto es algo muy grave que, desde mi punto de vista, pone en tela de juicio, ¿no? La democracia representativa, ¿no? Y eso que es algo que, desde mi punto de vista, es imperdonable para los partidos políticos tradicionales. Totalmente de acuerdo y permíteme añadir, Fernando, tú lo has comentado, esta irresponsabilidad de los partidos, tanto en lo que dicen y hacen, en su coherencia y en solapar corrupción, es uno de los factores que ha posibilitado la aparición y el triunfo electoral de estos partidos antisistema populistas, ¿no? Que su bandera de que nosotros Y somos, yo creo que en México tenéis un gran ejemplo de ello. sí, y en varios países. Fernando, solo me resta decir, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y fue un placer haber conversado con el doctor Fernando Casar, profesor titular en la Escuela de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de Nottingham, Reino Unido, y en mi opinión y en la de varios colegas, uno de los más prestigiados especialistas en el estudio de los partidos y sistemas de partidos en Europa. Una vez más, recomiendo esta valiosa obra que ofrece al público latinoamericano por primera vez los trabajos de Peter Mayer traducidos al español. Gracias, Fernando, y hasta la próxima emisión. Muchas gracias. Un placer.